La puerta de mi habitación se abrió de golpe. No esperaba ver a Álvaro allí, con esa expresión entre sorpresa y preocupación. Fue un instante que cambió el aire de la casa para siempre. Sergio había planeado esa noche para descansar. Con Laura, su pareja, de viaje por trabajo, la vivienda en un barrio tranquilo de Madrid parecía su refugio perfecto. Después de años trabajando como mecánico en un taller del sur de la ciudad, valoraba más que nunca la calma. Pero esa noche no sería como las demás. El silencio era tan profundo que escuchaba hasta el leve burbujeo del acuario del salón. Álvaro, hijo de Laura, vivía con ellos desde hacía 2 años. Tenía 23 y un carácter reservado, de pocas palabras pero gestos muy medidos. Con el tiempo, Sergio y él habían aprendido a convivir respetando el espacio del otro. Cerca de la medianoche, Sergio estaba en su habitación a punto de dormir, cuando escuchó un leve crujido en el pasillo. Pensó que sería el acuario o una corriente de aire, pero entonces el pomo giró y la puerta se abrió unos centímetros. Álvaro apareció en el umbral. ¿Todo bien?, preguntó, sin cruzar del todo la puerta. Sí, creo que sí, respondió Sergio algo desconcertado. Escuché un ruido raro, explicó Álvaro, mirando alrededor como si quisiera asegurarse de que nada estaba fuera de lugar. Hubo un silencio incómodo, pero no hostil. Sergio hizo un gesto para tranquilizarlo. Álvaro asintió y se retiró al pasillo, cerrando la puerta con cuidado. Sergio quedó despierto, sintiendo que algo en esa breve interacción había cambiado. No era solo la sorpresa, era la sensación de que, detrás de las palabras sencillas, había algo más. A la mañana siguiente, el ambiente estaba extraño. Sergio preparó café y Álvaro apareció en el salón con el móvil en la mano, distraído, pero levantando la vista para saludar. Intentaron seguir la rutina, hablar del tiempo, de las noticias, de algún arreglo pendiente en casa. Pero las miradas se prolongaban un segundo más de lo habitual, como si quisieran decir algo que ninguno se atrevía a pronunciar. Por la tarde, Sergio estaba revisando una fuga en el fregadero cuando Álvaro se ofreció a ayudar. Se colocaron uno al lado del otro. En un momento, sus manos se rozaron al pasar una herramienta. Fue un contacto mínimo, pero cargado de una energía extraña. Ambos sonrieron de forma casi automática, intentando que pareciera un gesto casual. «Gracias por echarme una mano», dijo Sergio guardando las herramientas. «No es nada. Me gusta aprender estas cosas», respondió Álvaro con una mirada que Sergio no supo interpretar del todo. Cenaron juntos esa noche. La conversación fluyó mejor. Películas, música, recuerdos de la infancia. Hubo risas y algún comentario compartido sobre Laura, siempre con cariño. Aún así, el recuerdo de la noche anterior seguía presente. Al despedirse para ir a dormir, Sergio notó que Álvaro dudaba en levantarse del sofá. Finalmente lo hizo, pero antes le dio una palmada ligera en el hombro. No era un gesto habitual entre ellos. Sergio lo sintió como un puente improvisado, un intento de acortar una distancia que hasta ahora siempre habían mantenido. En su habitación, Sergio intentó concentrarse en leer, pero su mente volvía una y otra vez a ese contacto, a esa mirada. No podía decir que fuera algo romántico, ni mucho menos, pero había una nueva tensión en el aire. No era negativa, pero sí desconocida. 2 días después, Laura aún no había regresado y la casa volvió a quedarse en silencio. Álvaro estaba en el salón, leyendo, cuando Sergio entró para ver algo en la televisión. No se sentó en su sillón habitual, sino más cerca. Hablaron poco, pero cuando Sergio se levantó para ir a la cocina, Álvaro lo siguió con una excusa vaga de ayudar a recoger los platos. Frente al fregadero, volvieron a quedar muy cerca. Esta vez no había ruido de fondo, ni prisas. Se miraron por un momento más largo de lo normal. Ninguno dijo nada, pero Sergio sintió que aquel silencio no era incómodo, sino una especie de acuerdo tácito. Algo estaba cambiando, aunque ninguno supiera todavía hacia dónde. Entonces, un sonido en el pasillo interrumpió el momento. Unos pasos, una sombra.
Álvaro apartó la vista y se alejó un poco. Sergio, con el corazón acelerado, dejó correr el agua del grifo para disimular. No vio a nadie, pero supo que aquel instante, tan breve, había dejado una marca. Y que, de alguna manera, la calma de la casa ya no volvería a ser la misma. Cuando Sergio entró al salón, no esperaba encontrar a Álvaro de pie, con el abrigo en la mano y la mirada fija en él, como si estuviera a punto de decir algo que cambiaría todo. El fin de semana había llegado y Laura aún estaba de viaje. Sergio se había levantado temprano para hacer algunas reparaciones en casa. Álvaro apareció en la cocina, ofreciéndose a ayudar sin que Sergio se lo pidiera. Al principio, parecían simples tareas: ajustar una bisagra, ordenar algunas cajas. Pero el ambiente tenía una carga distinta, como si cada gesto cotidiano llevara un mensaje oculto. A media mañana, mientras buscaban una herramienta en el trastero, Sergio notó que Álvaro lo observaba. No de una forma invasiva, sino con una curiosidad contenida. Sergio, incómodo pero sin querer romper ese momento, le tendió la llave inglesa. Sus dedos se rozaron, y aunque ninguno comentó nada, el contacto les provocó una sonrisa breve, como si hubieran compartido un pequeño secreto. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó Sergio, intentando sonar casual. «Nada especial. Pensaba salir a caminar por el retiro, pero no me importa quedarme por aquí», respondió Álvaro, con un tono que dejaba entrever algo más que simple cortesía. Decidieron preparar juntos la comida. Entre el olor de la salsa y el sonido de los utensilios, la conversación se volvió más personal. Álvaro contó anécdotas de su adolescencia, de cómo siempre evitaba meterse en problemas para no preocupar a su madre. Sergio, por su parte, habló de su juventud trabajando en el taller y de cómo había aprendido a valorar la tranquilidad. Hubo momentos de risa, como cuando Álvaro intentó darle la vuelta a una tortilla y terminó destrozándola. Sergio se acercó, le tocó el hombro y le dijo, riendo: «La próxima vez te enseño el truco». Álvaro lo miró con una mezcla de vergüenza y complicidad, aceptando el gesto sin apartarse. Después de comer, salieron a dar una vuelta por el barrio. El sol de invierno iluminaba las calles, y aunque no hablaron de nada trascendental, la caminata se sintió como una pausa compartida. En un semáforo, Sergio notó que Álvaro se quedó ligeramente más cerca de lo habitual. No fue un abrazo ni una mano tomada, pero sí un gesto claro. No quería distancia. Ya de vuelta en casa, encendieron la televisión. Una película antigua sonaba de fondo, pero ninguno prestaba atención. En un momento, Álvaro se recostó en el sofá, y Sergio, sin pensarlo demasiado, le alcanzó una manta. Álvaro la tomó, pero antes de cubrirse, le dio un golpecito amistoso en la pierna como agradecimiento. «Gracias», dijo en voz baja. «De nada», respondió Sergio manteniendo la mirada un segundo más. La tarde avanzó entre silencios cómodos y comentarios breves. Cuando la película terminó, Sergio se levantó para llevar las tazas a la cocina. Álvaro lo siguió. Frente al fregadero, la escena de días atrás pareció repetirse. Otra vez uno al lado del otro. Otra vez ese instante suspendido en el que las palabras sobran. «Sergio», dijo Álvaro con un tono más serio, «¿tú sientes que algo cambió aquí?» Sergio se quedó inmóvil, sorprendido por la franqueza. «Creo que sí», admitió. «Y no sé si es bueno o malo». «Yo tampoco», respondió Álvaro con una sonrisa tímida. «Pero no quiero que sea incómodo». Ese reconocimiento, aunque breve, rompió una barrera invisible. Sergio le dio una palmada suave en la espalda, como queriendo decir, «está bien». Álvaro no se apartó. Permanecieron así unos segundos antes de seguir con la rutina. Esa noche, al despedirse para dormir, no hubo palabras largas, pero sí un gesto diferente. Álvaro tocó levemente el brazo de Sergio al pasar junto a él. Fue un toque sencillo, casi imperceptible, pero suficiente para que Sergio entendiera que, más allá de la confusión, había una voluntad de acercarse. En su habitación, Sergio pensó en todo lo ocurrido. No había besos ni declaraciones, pero sí un lenguaje nuevo hecho de miradas, roces y silencios que no pesaban. Algo estaba creciendo,
y aunque no sabía a dónde los llevaría, ya no podía ignorarlo. El golpe seco de una puerta hizo que Sergio se levantara del sofá. No esperaba encontrar a Marcos, el hermano de Álvaro, mirándolos como si hubiera interrumpido algo que no debía ver. La semana había transcurrido con cierta calma, aunque Sergio notaba que cada día crecía una tensión difícil de nombrar. Él y Álvaro habían encontrado un ritmo extraño. Pequeñas conversaciones, tareas compartidas, paseos cortos por el barrio. Nada explícito, pero la cercanía era evidente para quien supiera mirar. Aquella tarde, estaban en el salón revisando unas cajas con herramientas. Álvaro, sentado en el suelo, pasaba tornillos y destornilladores mientras Sergio organizaba todo en un estante. La conversación derivó hacia anécdotas de trabajo, bromas y alguna que otra confesión ligera. En un momento, Álvaro apoyó la mano en el brazo de Sergio para llamar su atención sobre algo que había encontrado. Fue un gesto natural, pero no habitual. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió de golpe. Marcos, que vivía fuera de Madrid y solía visitar a Laura y a su hermano solo algunos fines de semana, apareció en el umbral. Su mirada se fijó en la escena, los dos juntos, sonriendo, más cerca de lo normal. No dijo nada, pero la tensión fue inmediata. «Hola», saludó Sergio, intentando sonar natural. «Hola», respondió Marcos, con un tono que no ocultaba su incomodidad. Álvaro se levantó rápido, como si hubiera sido sorprendido en algo indebido. Sergio notó ese reflejo y sintió un nudo en el estómago. Marcos dejó su mochila en el pasillo y se encerró en la habitación de invitados sin más palabras. El resto de la tarde estuvo marcado por un silencio espeso. Álvaro evitaba cruzar miradas con Sergio, y aunque intentó mantener la calma, no podía dejar de pensar en la expresión de Marcos. En la cena apenas hablaron. Marcos apareció solo para servirse un plato y volvió a encerrarse. «¿Tú crees que él...?» empezó Sergio. «Sí», lo interrumpió Álvaro sin mirarlo. Lo notó. «No sé qué piensa, pero no me gusta su silencio». Esa noche, Sergio no pudo dormir. Pensaba en Laura, en lo que podría pasar si Marcos interpretaba mal cualquier gesto. También pensaba en Álvaro, que parecía cargar con un peso nuevo desde la llegada de su hermano. A la mañana siguiente, mientras preparaban café, Álvaro se acercó más de lo normal y en voz baja dijo: «Sergio, yo no quiero que esto se convierta en un problema para nadie. Pero tampoco quiero que volvamos a fingir que no pasa nada». «Lo sé», respondió él, «pero tenemos que ir con cuidado». Álvaro asintió, con una expresión que mezclaba determinación y miedo. El fin de semana transcurrió entre distancias y breves momentos de complicidad. En un descuido, coincidieron en la cocina mientras Marcos estaba en el salón. Sergio pasó junto a Álvaro para dejar una jarra y, sin pensarlo, le tocó suavemente la espalda. Fue un gesto breve, pero suficiente para que Marcos, desde la otra habitación, lo viera de reojo. Esa tarde, Marcos pidió hablar con su hermano a solas. Sergio no escuchó la conversación, pero notó el tono alterado de Álvaro cuando volvió. «¿Todo bien?», preguntó Sergio. «No del todo. Está confundido y enfadado. Cree que aquí está pasando algo que no debería». «¿Y qué le dijiste?». «Que confíe en mí. Pero no estoy seguro de que lo haya hecho». El ambiente se volvió más pesado. Marcos evitaba a Sergio y hablaba lo justo con Álvaro. Esa tensión constante empezó a agotar a los dos. Sergio se dio cuenta de que la conexión que habían construido corría el riesgo de romperse antes de que siquiera tuviera una forma definida. Esa noche, mientras guardaban unos platos, Álvaro se quedó quieto un momento, mirándolo fijo. «Sergio, si esto va a costarnos la paz en casa, dime ahora si quieres parar». «No quiero parar», respondió él con un hilo de voz. «Pero quiero que lo manejemos juntos». «Entonces, pase lo que pase, no me dejes solo en esto», pidió Álvaro, y su mano buscó la de Sergio bajo la mesa. No fue un abrazo ni un beso, pero sí un pacto silencioso. En ese instante, Sergio entendió que la crisis no venía solo de fuera, sino también de la presión interna, el miedo a ser malinterpretados, el peso de lo que aún no habían dicho en voz alta. Esa madrugada, los tres permanecieron en sus habitaciones,
cada uno despierto por sus propios motivos. Y aunque las paredes separaban a Sergio y Álvaro, la promesa de mantenerse unidos seguía latiendo, incluso en medio de la tormenta. «Tenemos que hablar», dijo Marcos, bloqueando la puerta del salón. Su voz no era alta, pero tenía el peso de quien lleva días guardando algo. Sergio sabía que ese momento llegaría. Desde que Marcos lo sorprendió en aquella tarde en el suelo del salón, la tensión había ido creciendo como una cuerda tirante. Álvaro, por su parte, estaba más callado que nunca, pero no evitaba a Sergio. Al contrario, buscaba coincidir en la cocina, sentarse cerca en el sofá, rozarle la mano cuando pasaban uno junto al otro. Gesto tras gesto. Construían un vínculo que ya no podían disimular. Era domingo por la tarde. Laura regresaría en 2 días, y el ambiente en la casa era una mezcla de calma falsa y tormenta latente. Sergio estaba en la cocina preparando café cuando Marcos entró, se apoyó en el marco de la puerta y dijo: «Quiero hablar con los dos». Ahora, en el salón, los 3 se sentaron. Álvaro, con las manos entrelazadas, miraba al suelo. Sergio intentó mantener la serenidad. «¿Qué pasa, Marcos? No me voy a andar con rodeos», respondió él. «Desde que llegué, he visto cosas que no entiendo. Gestos, miradas. No sé qué es, pero me incomoda. Y antes de que Laura vuelva, quiero saberlo». El silencio se hizo pesado. Álvaro levantó la vista y, por primera vez en días, habló con firmeza. «No estás imaginando cosas. Entre Sergio y yo, hay algo. No sé cómo llamarlo, pero existe». Sergio sintió que el corazón se le aceleraba. Marcos frunció el ceño. «¿Te das cuenta de lo que dices?» «Sí», respondió Álvaro. «Y no estoy diciendo que haya pasado nada que te falte al respeto. Pero no voy a fingir que no siento lo que siento». Sergio intervino con voz tranquila pero decidida. «Marcos, entiendo tu preocupación. No hemos hecho nada para dañar a nadie, pero sí, nos hemos acercado más de lo que esperábamos. Y lo estamos manejando con cuidado». Marcos se pasó las manos por la cara, visiblemente incómodo. «No sé qué pensar. Solo sé que Laura confía en ti, Sergio. Y yo también confiaba. Y puedes seguir haciéndolo», respondió él. «No hay engaños, no hay mentiras a sus espaldas. Estamos intentando entenderlo antes de hablar con ella». El hermano de Álvaro suspiró largo. «No me gusta, pero agradezco que al menos no me mintáis». Se levantó y se marchó a su habitación, dejándolos en un silencio que esta vez no era de miedo, sino de respiro. Álvaro se giró hacia Sergio. «No sé si eso ha sido un paso adelante o un desastre». «Tal vez las dos cosas», dijo Sergio, y sin pensarlo, le puso una mano en el hombro. «Pero no voy a echarme atrás». Álvaro, con una leve sonrisa, respondió: «Entonces tampoco lo haré yo». Esa noche no hubo palabras largas. Estuvieron en el salón viendo una película que ninguno siguió de verdad. En un momento, Álvaro se recostó hacia un lado, y Sergio, en un gesto natural, le pasó una manta por encima. Sus manos se rozaron y por un segundo se quedaron así sin moverse. No fue un abrazo ni un beso, pero sí una declaración muda. Seguían ahí, juntos, a pesar de todo. Antes de irse a dormir, Sergio se acercó a la puerta de la habitación de Álvaro. Tocó suavemente, y al abrirse, lo encontró sentado en la cama, mirando el suelo. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, solo cansado, pero gracias por quedarte». Sergio asintió y, antes de irse, le dio un leve toque en el brazo, como un recordatorio silencioso de su apoyo. Mientras se acostaba, Sergio sintió que el paso dado ese día había cambiado todo. Ya no era un asunto de gestos escondidos. Alguien más lo sabía. Y aunque eso traía riesgos, también traía una verdad que no podían seguir negando. Laura había vuelto. La casa estaba llena de su voz, de su energía, pero Sergio y Álvaro sabían que la calma que ella percibía no era toda la verdad. El día de su regreso, todo parecía normal. Laura llegó cargada de bolsas, contando anécdotas del viaje. Sergio la ayudó a guardar cosas en la cocina, mientras Álvaro hacía café. Marcos había salido temprano, quizá para evitar una reunión incómoda. Pero cada mirada entre Sergio y Álvaro
Era un recordatorio silencioso de lo que habían vivido en su ausencia. Esa noche, después de cenar, Laura fue a descansar. El salón quedó en penumbra, con solo la luz tenue del acuario. Álvaro se sentó en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas. Sergio, de pie junto a la ventana, dudó unos segundos antes de hablar. «Tenemos que decidir qué hacemos a partir de ahora». Álvaro levantó la vista, serio. «Yo no quiero perder lo que tenemos, aunque cambie de forma». «Ni yo», respondió Sergio. «Pero tenemos que cuidarlo, y cuidar de los demás». Se hizo un silencio denso, pero no incómodo. Álvaro asintió. «Entonces vamos a ir despacio, sin esconder lo que sentimos, pero sin que nadie salga herido». Sergio se acercó y le puso una mano en el hombro, apretando con suavidad. Fue un gesto sencillo, pero cargado de promesa. Los días siguientes fueron de reajuste. Ya no buscaban gestos apresurados ni miradas demasiado largas frente a otros. En cambio, se apoyaban de forma abierta. Cocinar juntos, caminar por el barrio, conversar en la terraza. La tensión se había transformado en complicidad tranquila, menos impulsiva, más consciente. Un sábado por la tarde, Laura propuso ir todos al retiro. Pasearon entre los árboles, rieron con anécdotas viejas y compartieron un helado. En un momento, Álvaro se adelantó para sacar unas fotos y Sergio se quedó junto a Laura. Ella, sin mirarlo, dijo: «Me alegra que te lleves tan bien con Álvaro». Sergio sonrió, sintiendo que las palabras tenían más peso del que ella imaginaba. «Yo también me alegro». Aquella noche, ya en casa, Álvaro se acercó a Sergio en la cocina mientras Laura hablaba por teléfono. «Creo que vamos por buen camino», dijo casi en un susurro. Sergio le sostuvo la mirada y respondió: «Sí. Lo importante es que seguimos ahí, uno para el otro». Antes de irse a dormir, Sergio pasó por la habitación de Álvaro. Tocó suavemente la puerta. Él abrió y, sin decir nada, se dieron un abrazo breve, firme. No fue un gesto romántico, sino la confirmación de un pacto: estar presentes, incluso en silencio. Con el tiempo, Marcos volvió, más sereno. No mencionó de nuevo lo ocurrido, pero su actitud cambió. Ya no evitaba a Sergio, y con Álvaro recuperó una relación de hermanos sin tensión constante. Sergio entendió que, aunque no todo estaba perdonado, sí había espacio para la convivencia. Los meses pasaron. Sergio y Álvaro mantuvieron su cercanía, ahora más integrada a la vida de la casa. No necesitaban explicaciones constantes. Bastaba un café compartido al amanecer, una charla en el taller o una mano en el hombro en el momento justo. La intensidad inicial había dado paso a algo más estable, quizá menos apasionado, pero más duradero. Una tarde, sentados en la terraza mientras caía el sol, Álvaro dijo: «¿Sabes? Creo que lo más difícil no fue sentir, sino aceptar lo que sentíamos». Sergio asintió, mirando el horizonte. Y entender que no todo tiene que romperse para cambiar. El viento fresco traía el olor de la ciudad, mezclado con el murmullo lejano de la gente. Allí, sin grandes gestos ni declaraciones, supieron que habían encontrado una forma de seguir adelante. No era la historia perfecta ni la que otros entenderían, pero era la suya, y la estaban viviendo con la honestidad que se prometieron aquella noche en silencio. Mientras el cielo se teñía de naranja, Sergio pensó que, a veces, lo más valiente no es dar un salto, sino quedarse y construir algo nuevo desde las ruinas. Y esa era la decisión que juntos habían tomado.